Bueno, estamos aquí pasando un rato tan bueno con las funciones y los archivos que nos hemos olvidado de que existe una cosa llamada IEX. Entonces vamos a regresar a la IEX para hablar de otro tipo de funciones que son más compactas y más sencillas, pero que vamos a estar usando con bastante frecuencia y que por lo tanto es necesario conocer. Se trata de las funciones anónimas. Y como su propio nombre dice, son anónimas pues porque no tienen nada, no tienen un nombre, no tienen iba a decir un apellido, pero no tienen un módulo al que pertenecen. Son funciones que viven en el área de datos, en el mismo en el que viven expresiones que declaremos y que asignemos a variables. Esencialmente, el resumen de una función anónima es que es una función pero que se asocia manualmente a una variable, ¿vale? Se comporta como si fuese una expresión más de las que hemos visto, tipo 5, átomo B o lo que sea, y las asociamos a variables pues para poder pasarlas de un lado para otro. Elixir, como buen lenguaje de programación funcional, tiene una particularidad y es que es uno de estos lenguajes en los cuales las funciones son elementos de primera clase. Que suena muy clasista, pero es una forma de representar el hecho de que las funciones pueden ser tratadas como cualquier otra variable, gracias a una técnica que se llama capturar, que precisamente es la que veremos cuando acabemos con este bloque. Entonces, me he vuelto a IEX porque voy a estar creando funciones anónimas. ¿Cómo se crea una función anónima? Pues se crea usando la palabra clave fn, después ponemos nuestro input, que va a ser pues el argumento que queremos utilizar con nuestra función, que es como entre cualquier otra función, es crear variables. Por ejemplo, si yo voy a crear una función anónima, voy a utilizar un input que es un argumento llamado n. Puedo tener varios, por ejemplo nmp, lo que sea. No necesito escribir paréntesis, simplemente lo meto así sin más. Cuando haya terminado con mi lista de parámetros, vamos a poner una flechita, como las de const. Es decir, no tenemos flecha en el teclado, pero ponemos carácter menos y carácter mayor que. Y luego viene la expresión que queremos que se evalúe cuando llamemos a esta función anónima. Por ejemplo, n por n. Y luego simplemente para indicar que hasta aquí hemos llegado, pues vamos a poner un end. Entonces, es un poco extraño porque no hay muchos signos de puntuación acá, pero tenemos que estamos definiendo una función que transforma n en n por n, ¿vale? Si no miramos por un momento a fn y ent y nos quedamos con lo que estoy seleccionando ahora mismo de otro color, pues queda más claro que esto transforma n en n por n. Realmente las funciones anónimas, visto así, pues es fácil entender lo que hacen, ¿no? Si pongo n,n es n más n, pues parece que estamos sumando cosas. En este caso, esta transformación es la que nos permite calcular el producto de un número. Por ejemplo, si tú le pasas 4, te va a devolver 16. Y con fn y end lo que hacemos es decirle al Elixir, ojo, que se viene función. Ojo, que ya hemos terminado con la función. Vamos a evaluar esto. Función 44,97, vale. ¿Por qué pasa esto? Pues porque, a ver, es una función, pero tampoco te vamos a imprimir lo que vale, porque esto seguramente sea código máquina que esté ya interpretado y listo para utilizar. Entonces, para no volverte loco con ceros y unos, pues lo que hago es ponerte función y ya está. Te digo que tiene aridad 1, pero ya está, no tiene tampoco más. Pero la gracia obviamente estará en asignarlo a variables, por ejemplo, producto no, potencia. Bueno, potencia tampoco. Cuadrado. Y ahora tenemos nuestra función guardada en la variable cuadrado. Y lo bueno es que, como son elementos de primera clase, ahora puedo invocar o puedo aplicar a mi función que está almacenada aquí simplemente aplicando a mi variable. Pero claro, no tengáis tanta prisa por escribir el paréntesis, ¿ok? Porque alguien dice, no, esto ahora te daba 25, no te va a dar 25. No se puede. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo así sin más, va a intentar buscar una función que se llame cuadrado barra 1 que esté global, ¿vale? Pero claro, no hay ninguna función global porque esta función es anónima, no tiene nombre. Entonces no existe la función cuadrado, esto es simplemente una variable que contiene una función. Si queremos evaluar funciones que estén asignadas a variables así sin más, lo que tenemos que hacer es poner un punto, ¿vale? Ponemos cuadrado punto y ahora sí ponemos nuestra lista. ¿Por qué? Pues porque necesita Elixir esto para poder distinguir entre una variable capturada en esta variable, una función capturada en esta variable llamada cuadrado y una función llamada cuadrado que exista globalmente. Con eso ya pues lo tenemos. Entonces vamos a seguir haciendo pruebas. Por ejemplo, suma podría ser
a, b es a más b, y suma de 2, 3, pues va a dar 5. Uno de los usos más interesantes que tienen las funciones anónimas es basarlas como parámetro a otras funciones, ya que una vez que una función anónima está ahí y es una expresión de tipo función asignada a una variable, pues lógicamente esa variable podemos ir pasándola a funciones. Por ejemplo, imaginad que tenemos un módulo que voy a llamar calculón, en el que declaro una función llamada operar que va a aceptar una función, y por eso declaro una variable de tipo función. Bueno, no es de tipo, simplemente la llamo función esperando que me pasen una función. Y determino que lo que voy a hacer es que voy a llamar tal cual a la función que me proporciones, pasándole los valores 5, 3. ¿Ok? Y lo que sea que haga esto, pues lo voy a devolver como parámetro, o sea, perdón, como retorno de mi función, como expresión resultante. Entonces, yo ahora una cosa que puedo hacer, por ejemplo, es llamar a operar, pero cuando me pida un parámetro, lo que voy a hacer es pasarle como parámetro una función. Por ejemplo, fn a, b va a ser a más b end. Y le pongo un putS, pues para que veamos que claro, calculón.operar, porque si no va a funcionar, teníamos que saberlo, que nos dice 8, ¿vale? ¿Por qué? Porque como le hemos pasado esta función va a ser llamada con A5 B3, ¿vale? Y es que, lo dicho, una vez que ya la tienes capturada, puedes utilizarla así sin más, simplemente la pasas y ya que se ocupe otro de llamarla. O por ejemplo, si tuviésemos una función llamada restar, que es una función anónima asignada a la variable restar, que sea fn a, b a menos b, pues podría poner igualmente calculón.operar de restar. Y entonces se me imprime el 2.